Buenas tardes a todos. Dardo Bardier ha investigado científica y filosóficamente la percepción visual humana y cómo ella modela, junto con otras características orgánicas, nuestra concepción del mundo. Arquitecto, diseñador y constructor, su interés en las artes y técnicas visuales lo llevó a realizar películas y fundar los grupos de cine GEC, C3M, Cineco, UDECIN y editó la modesta revista Fotocine entre los años 1976 y 1984. Siempre comprometido con su comunidad, participó como edil local, gremios, sociedades ambientalistas y vecinales. Fundó la revista local Solís entre los años 1987 y 1995 y la asociación vecinal Sol y Agua, que creó y administró una red de agua potable de 25 kilómetros. Dirigió y editó la revista internacional de filosofía Ariel entre los años 2009 y 2020. Coordinó la Asociación de Investigación Color Uruguay, organizando 2 congresos y 4 seminarios hispanoamericanos. Publicó 7 libros filosóficos científicos y decenas de artículos. Su presentación se titula Economía Orgánica de Esfuerzos Visuales. Bienvenido, Dardo. Cuando quieras, Bueno, podés compartir muchas, pantalla. muchas gracias. No sé qué tiempo tengo porque tuve que escribir porque me voy fácil por las ramas. Bueno, empiezo. Es decir, hay antecedentes de todos estos trabajos. Como cualquier persona que le guste el color o considere que es algo importante para la comunidad, tengo mi trayectoria y bueno, hay cosas que debo mencionar para aclarar un poco de por dónde viene mi interés. Este, Siempre me encantó salir a pasear por las sierras y a ver el paisaje verde, pero pronto me di cuenta que había muchos verdes y no un solo verde. Y y he llegado a contabilizar 30, 40 colores de verde en un paisaje, colores o tonos o como se le quiera llamar. Este, y sé muy bien que hay personas para los cuales todo eso es simplemente verde, sin muchos grados ni tipos de color. Y para otros, el contrario, hay una variedad mucho mayor que la que yo aprecio. Hay personas que tienen una sensibilidad notable a los colores, este, como describí en un artículo mío, eso está relacionado mucho con la formación en los primeros años. Yo cuando era chico vivía trepado a los árboles y dentro del conjunto de lo verde, pero también en casa. Mis hermanos estudiaban arquitectura y en casa sobraban los lápices de colores, las acuarelas, las témperas, todo eso, y eso me hacía gustar. O sea, el conocimiento de esa variedad me permitía o me indujo a gustar mucho de los colores. En el 58, un accidente grave, bueno, no murió nadie, este, me hizo anclarme de encerrado, digamos, en la casa durante muchos meses. Y en aquella época no había televisión, no había internet, bueno, sí, todos lo saben. Y solo había una biblioteca de mi padre, maltratada, y que yo en esa época despreciaba, y que empecé a leer porque no tenía otra cosa. Y me encontré con libros valiosísimos de física, que trataba del color, pero lógicamente, como en aquella época, solo de un punto de vista bastante limitado. De psicología, que también algo hablaba, pero no daba muchas pruebas, de filosofía, bueno, de varias cosas. En todos los casos me dejaba
desconforme, el color, lo que estaba leyendo, el color. Este, esos eran mis intereses y esas fueron mi apertura al mundo, digamos, científico, literario, histórico. En el 62, unos pocos años después, en las clases de filosofía me di cuenta y me entusiasmé por entender mejor y más ampliamente cómo percibimos el mundo real. Hace 40 años empecé a atender el tema color, a atender el tema percepción, a atender el cómo tratamos de entender el mundo real, algo allí mediante nuestras capacidades aquí. En el 64 tuve un docente que insistía y más ampliamente cómo percibimos el mundo real. En el, el docente insistía en que tratáramos de buscar más profundo en los conceptos tanto de espacio, típico en arquitectura, del cual se hablaba mucho, pero al final nadie lo definía bien. Y del color también. Este, por el 69 hacía cine de denuncia, panfletario, y hice la película, hicimos, ¿va? Un equipo, la película Refusila, que fue bastante impactante. Después la llevábamos a las ocupaciones de fábrica y los proyectores en aquellos ómnibus que se subía por atrás en una especie de como es balconcito, las cajas enormes íbamos dos personas cargados con las cosas y ya acercándonos a la dictadura. Por el 63 empecé a recolectar datos, los anotaba en un papelito roñoso, y los ponía en un cajón del escritorio, pero no hacía más, mucho más. Años después, cuando hacía cine, ya empezó una discusión entre los que hacíamos cine, si el cine de color o el cine blanco y negro, cuál era más adecuado al cine documental que estábamos haciendo. Y y era una discusión muy entusiasta de ambos lados y que no era fácil, porque primero que nada la película color era más cara y segundo la película blanco y negro parecía ser más dramática, nos parecía a nosotros, este, y nos costó acostumbrarnos a expresarnos en cine color y en fotocolor también. Este, los datos que yo juntaba en papelitos empezaron a llenar el cajón y bueno, y un día dije, bueno, habrá que ordenarlos un poco y empecé con una máquina de escribir aquellas antiguas, aporreándola, eh, dejé las uñas marcadas en las teclas, vamos a entender, ¿sí? La aporreaba en serio, a buscar líneas de, de continuidad, eh, digamos, similitudes, leyes, o sea, eh, sacar de los datos, sacar un poco ciertas conclusiones, por lo menos. Este, devoré los libros que había en facultad, que no eran muchos, facultad de arquitectura, este, pero también me encontré con que había mucha, mucho texto, mucha literatura, pero no muchas pruebas, y tampoco mucho avance en el sentido más profundo de cómo nos afectaba el color y la percepción en general.
Como la biblioteca no alcanzaba, fui a las bibliotecas accesibles, no había internet de vuelta, vuelvo a decir, de ingeniería, pero no encontré mucho más que una visión fisicalista del color. A la nacional, encontré una gran variedad, pero con poco apoyo, digamos, serio. Y la de medicina. Para ir a esa biblioteca, salvo la nacional, para ir a bibliotecas de otras facultades, yo tenía que hacer todo un trámite que nadie hacía, es decir, nadie consultaba cosas de otros lugares o lo hacíamos, pero éramos muy pocos. Luego encontré en la de medicina, entre muchos libros, no muchos, porque ellos no tenían tantos libros, este, muchos libros que tenían de repente algo interesante, siempre, siempre había algo interesante, pero nunca había un desarrollo completo. Y un día me encontré con un toco de libro, Ladle, famoso, esta es una versión vieja, realmente analizaba un poco más científicamente la biología y el sentido del color, este, y también algo de los efectos en el comportamiento. Después compré otros libros de neurología y de este, ciencia del conocimiento y bueno, también a eso ayudó. Yo iba creciendo, el texto iba creciendo, pero yo no sacaba copias. ¿Por qué? Porque lo reescribía y reordenaba 24 veces, lo reordené. O sea, este libro tuvo 24 versiones distintas. Y llegaba un punto y decía, no, está mal ordenado. Bueno, vamos a ordenarlo de vuelta. Y al ordenarlo diferente, obviamente saltaban a la vista faltantes que, que yo empecé a darme cuenta que estaban directamente relacionados con las ideologías vencedoras del comercio y de la guerra. Había faltantes, o sea, había capítulos que yo encontraba enorme variedad y cantidad y hasta cierta profundidad de estudios, de investigaciones, y otros capítulos tan importantes como esos que no había nada por ningún lado a mi alcance, ¿se entiende? Vamos, por ejemplo, sobre acuidad, percepción del poder de distinguir este, detalles, así había mucho, mucho. Pero sobre el movimiento, la distinción del movimiento, no encontraba por ningún lado. Tuve que crearlo, investigar yo y crearlo. Y aplicar algunas deducciones obvias. O sea, había una incidencia que desmerecía o, este, ¿cómo puedo decir? Ninguneaba la investigación. Por eso la investigación, cuando yo traté de hacerla cubriendo una amplia gama de características visuales, digo una amplia gama y uno dice una gran cantidad, no es así exactamente. Podríamos decir que hay 2000 características visuales que habían sido estudiadas, 200 habían sido estudiadas un poco más seriamente y apenas menos de una docena que habían sido profundizadas. O sea, estaba muy desnivelado el estudio de la percepción visual y del color. Este, pero cuando uno habla de números, en realidad no es muy correcto, porque resulta que muchas características visuales conectan y utilizan varios
varias características visuales para dar el resultado. O sea que, bueno, son 2000, bueno, no, pero 2000 contando que las que están unas dentro de otras, vamos a ordenar. Este, yo viajaba mucho en ómnibus, micro, como le llaman en otros países, y resulta que 5 horas al día, 5 horas al día, porque yo vivía cerca de Pando, a 25 kilómetros del centro, estudiaba en la Facultad de Arquitectura en Positos, trabajaba en Paso de la Arena, a unos 20 kilómetros, 30 kilómetros, y tenía a la novia en Sayago. O sea, me pasaba el día dando vueltas. Entonces, yo aprovechaba para leer y para estudiar, cosa que llegó un momento que tuve que dejar de hacer porque me mareaba. Pero bueno, este, em, no usaba carbónico y las fotocopiadoras no había como ahora la facilidad. Es decir, había una casa en Montevideo, en donde en un lugar bastante grande había unas máquinas que eran del tamaño de un ropero, enormes, las cuales sacaban un negativo de este tamaño, sacaban una foto y que se usaba mucho legalmente, por eso estaba en la Ciudad Vieja, donde están los estudios y era carísimo. Si saqué una dos, dije, ¿qué voy a sacar si no sacaba? Entonces pasó que cuando la intervención militar, este, yo andaba paseando el negativo en el ómnibus y a veces lo dejaba en el locker de la facultad. Tuvo la intervención y yo quedé con todas las cosas secuestradas, inclusive ese original de 97 páginas. Y con cierta aprensión, porque yo era el secretario general del centro de estudiantes, los únicos dos que seguían combatiendo contra la dictadura, medicina y nosotros. Todos los otros habían sido arrasados. Entonces me preocupaba reclamar, pero un día llamaron a recoger las pertenencias y yo dije, ¿y qué? ¿Lo voy a perder todo? Me arriesgo. Si no me han detenido todavía, ¿por qué? No saben. Entonces éramos muy cuidadosos en arquitectura, hacíamos muchas cosas, no tanto como los de medicina, pero éramos muy cuidadosos. Y se ve que no tenían buena información. Y dije, bueno, voy a ir y que sea lo que pase ahora, más vale que después. Entonces fui, me atendió este, con los métodos de ellos, ¿no? Me atendió un coronel impecablemente vestido. Yo era un estudiante con poca plata, con tan poca plata que alguna vez no tuve plata, no tuve ropa para ir a trabajar. Pequeños detalles. Este, la facultad la inicié y los preparatorios lo inicié con luz de farola mantilla porque no había electricidad en casa. Este, bueno, el asunto que me interrogó largamente, se dio tiempo, se ve que o le sobraba o le interesaba, y lo habían leído, y yo veía que habían subrayado ciertas palabras. La palabra social estaba subrayada muchas veces. Bueno, lo convencí de que era una, una tesis para de final de carrera, todo eso, sobre los colores como los vemos en las fachadas exteriores, lo cual eso era cierto. Uní dos cosas. Bueno, el asunto es que me lo dieron y yo en silencio lo agarré, me lo puse bajo el brazo y me fui caminando despacito.
Y bueno, en el ómnibus me di cuenta que faltaban 11 páginas, probablemente las que más tenían la palabra social, faltaba la bibliografía también. Y bueno, este, tuve que recomenzar, o sea, reescribir de otra vez más. Y ahí empezó a haber un problema, se estaba haciendo demasiado grande y estaba abarcando temas demasiado, que están conectados desde luego, pero que normalmente en la ciencia analítica se analizan muy por separado, ¿no? Color, forma, textura, este, eh, percepción visual en general, percepción en general, psicología, sociología de la percepción, y bueno, y cómo es la realidad y cómo la percibimos. Este, en esa etapa yo tenía una gran actividad, era muy activo y hacía muchas actividades. O sea, desde luego que no había abandonado el estudio, porque primero la dictadura cambió, eh, se retiró de la facultad, pero no de la dirección, o sea, que eran ellos los que imponían, los docentes los sacaban, los ponían cuando podían, porque había docentes que no había quien los reemplazara y bueno, este, y nosotros en el centro de estudiantes, a esos docentes les tuvimos que decir que no renunciaran, porque no había con quién reemplazarlo. Los que estaban poniendo eran papanatas, o sea, eran gente que tenía el método de exigir mucho según cierto libro, ¿tá? Pero ellos no tenían práctica de obra, no tenían teoría de obra, no tenían formación y no tenían capacidad de docente tampoco. Entonces, eran cosas terribles. Yo llegué a ver en un salón una cosa única, es decir, estaba detrás, un alumno y yo estaba detrás, en la tercera fila más o menos, y y en cierto momento se sentó el docente y empezaron a hablar de $50.000 por el examen. Y yo tenía los pelos de punta, los pocos pelos nunca había visto eso. Pero después vi otras cosas, como por ejemplo, fuimos a hacer la tesis y la tesis de superficies este, exteriores de los edificios, fuimos a ingeniería a informarnos y nos dimos cuenta que el libro más adecuado, estaba en inglés, más adecuado, no lo había devuelto una, una persona de Facultad de Arquitectura. ¿Quién era esa persona? El docente. Nunca devolvió el libro. Entonces, mire, dijimos, bueno, vamos a mirar qué fue lo que presentó el docente. Presentó exactamente, palabra por palabra, lo que decía el libro, hizo una traducción. Y nosotros dijimos, y bueno, hay que recibirse e irse de acá. Eran tiempos. Bueno, este, yo tenía muchas actividades, bueno, estaba estudiando, militando en varias formas. Este, eh, empecé a hacer cine, y bueno, y seguía escribiendo el libro y todo eso. Me di cuenta que había que dividirlo en partes, por más que me rechinaba dividirlo, pero bueno, tuve que dividirlo. Lo dividí con más, sobre todo, ciencia de la percepción visual, por un lado, percepción en general de otro, el lado cuantitativo del mundo real, por otro, el lado cualitativo, las unidades que realmente había en el mundo real, en la realidad.
Después de esa selección tuve que hacer otra, o sea, de percepción en general, que en donde estudié sonido, es decir, eh, escuchar sonidos, este, el tacto, bueno, todos los sentidos. Bueno, dije, no, vamos a concentrarnos en, en lo visual, porque aparte es nuestro sentido más cautelar de todos. ¿Qué quiere decir cautelar? Que vemos mucho más lejos que lo que oímos, mucho más lejos que lo que tocamos. Entonces, cuando hice un estudio de los aerogeneradores para el departamento, que era DIL, resulta que me di cuenta que el sonido de los aerogeneradores apenas llegaba a unos cientos de metros, pero ver se veía 16 kilómetros, o sea, cosas medibles, ¿no? Este, entonces elegí percepción visual. Y un capítulo de este libro que fue el primero, ¿no? De la visión al conocimiento, dos capítulos, mejor dicho, están dedicados a qué podemos sacar de las teorías del color que esté bien probado ah, científicamente. Después, en un congreso, que ya no me acuerdo cuál fue, hubo una expositora, si no me recuerdo mal, holandesa, que había hecho una investigación de las teorías del color, de todas las que se conocían, bueno, o ella conocía, no sé, del color en aquella época, y había sacado unas cuantas conclusiones. Lo que yo saqué en conclusión, no ella, es decir, yo saqué en conclusión, que gran parte de las teorías de los colores tenían poco y nada de fundamento científico y se basaban en opiniones, cuando mucho, en opiniones consensuadas de cierta población, o sea, intersubjetiva, digamos. Este, luego lo atendí, pero bueno, el asunto es que este trabajo yo lo puse también en la reunión del GEC y en, en varias encontré, claro, el GEC, el Grupo Argentino del Color, GEC, Grupo de Estudio del Color, ¿no? No, GEC era el grupo de cine mío, perdón, el GAC. El GEC fue el grupo que formé de cine en la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo lo formé? Y bueno, fui a la biblioteca, miré que detrás de cada libro había una tarjetita que decía quién lo había leído y cuándo, y entonces los que lo habían leído más de 2 o 3 veces, yo los convoqué y formamos un grupo. ¿Tá? Hicimos una película de ella, de ese grupo salió nada menos que Walter Turnier, que se mandó largometraje de animación. Este, bueno, y entonces este, vi que muchas personas se interesaron por el lado del color, lógico, y después, a los años, me dediqué al color, a investigar el color, y escribí este otro, el color, la realidad y nosotros, que es más sintético, es científico también y filosófico. O sea, en este libro yo cada capítulo tenía una introducción científica del dato, después algunas consecuencias prácticas en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida de investigación de esos datos. Y después de eso unas inferencias, porque yo decía deducciones, pero un filósofo me corrigió y me dijo que se llamaban inferencias, hacia la teoría del conocimiento. Y en yo di como que, bueno, ciertos datos estaban en el otro libro. Entonces, lo que hice fue tratar de dar un segundo paso hacia
el lado sociológico, psicológico, de comportamiento general, de entendimiento de cómo entendemos la realidad, cómo la pensamos y cómo la preferimos, y inclusive algunas investigaciones, por ejemplo, la de los aerogeneradores que hice yo, pero también me metía con investigaciones hacían otros y que me habían dicho que leyera y diera su opinión. Bueno, nada menos que Lozano, en el último libro, le mandé opiniones atrevidas. También el director de arquitectura de las computadoras, o sea, los que diseñan las computadoras y los grandes programas de computación de la Complutense, tiene una facultad, es prácticamente una facultad propia, me olvido el nombre. No, ¿cómo es? Me olvidé el nombre. Bueno, está, después se los paso. Este, y después al final tiene algunas anécdotas, es decir, hechos reales que me pasaron, que viví y que tienen que ver con el color. O sea, por ejemplo, ¿qué le pasó a... Porque yo, cuando la crisis, trabajé en una carpintería y había una sala de pintura. Y yo dije, bueno, voy a hablar con... aquello era una especie de masa de vapores de, de pintura, que salían de la pintura. Y bueno, entré y pues, él era un mago de la pintura, ¿no? Vamos a entender, un mago. Y muy celoso de su trabajo. Y las, las patas de los caballetes donde apoyaba las cosas tenían 1000 o 100.000 capas de pintura que habían estado volando cuando él pintaba, ¿no? Entonces, eh, parece morriñas cuando uno la corta porque este, quedan todos los colores, se ven, es algo precioso. El asunto es que el hombre se enfermó y y las placas le dieron que casi no tenía pulmones, o sea, los había quemado los pulmones. Y nos encontramos sentados, pues yo tenía que hablar con el dueño de la fábrica, no voy a opinar de él, y estuvo hablando, y lo que más le preocupaba a él no era que se había quemado durante decenios los pulmones, usaba cosas, pero igual le pasaba, este, para entendernos, es decir, los vapores de la pintura llegaban a 30 metros de la sala de pintura, y por los corredores estaban, y las ventanas eran policromas. Este, y bueno, le dijeron que no podía seguir trabajando. Y lo que más le preocupaba a él pensaba que iba a poder volver a trabajar. Lo que más le preocupaba era no ser reemplazado porque era la pasión de su vida. Bueno, el color pulmón, el color eh, habano. Yo trabajaba en un estudio de arquitectos y nos venían a cada rato a pedir que pintáramos de color habano, color habano, color habano. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué será color habano? Y pedíamos muestras y cosas así, pero nos traían cosas completamente distintas. Entonces, un día yo le pedí a los, a los dueños, sí, eran dueños de directores del- de la empresa, ir a comprar habanos de La Habana. Entonces fui a una casa de cigarros y compré habanos de La Habana. Entonces pusimos en un cartelito en el estudio un pedacito con dos cintas
esto es color habano. Y ahí bueno, claro, también estaba el problema de la diferencia. Una cosa era un color de este tamaño, otra cosa era una pared. Hay campos diferentes de la retina que están viendo la pared y no están viendo el pedacito. Y después el color añil que traía una cosa muy curiosa. Cuando me casé, mi señora tenía un pantalón de jean y filmé y saqué fotos y todo eso, pero el color que daba la película no era el de la tela. Después investigando, investigué los colores de coda de AFA, de Osram, no sé qué me acuerdo, ya ni me acuerdo, de tres, eh, ¿cómo es? De, mm, 3M, si no me equivoco, ya no me acuerdo. Y cada una tenía, y después cuando hacíamos cine, hice ensayos de colores, porque cada material que uno lo veía con cierto color parecido al otro, a veces diferente, las películas los tomaban diferentes. Y los colores que las películas tomaban iguales, yo los distinguía, es decir, eran dos colores. Es decir, eso se usa en la guerra para distinguir, este, para distinguir camuflajes. Es muy usado. Bueno, me desfíe por... Este, bueno, de este libro se hicieron tesis de doctorado, en, de doctorado de arquitectura en Barcelona, y sé que en varios otros lugares es de lectura recomendada, obligatoria, pero no sé, no presté mucha atención. Al principio, al principio, en la primera página, esto era el 2000, en la primera página, ven cómo está esta foto no iba a ser esa foto. Esa foto iba a ser una foto que sacamos en un viaje, mi señora y yo, de las Torres Gemelas y un avión yendo a ellas. Y en la foto tenía la leyenda abajo que decía distintas concepciones de estética. La estética del avión es distinta a la del edificio. Y y estaba yendo este libro lo diseñé 100% yo, o sea, no quise editorial porque me cobraban, no me daban nada. O me daban muy poco. Y no podía, era muy caro. Este, yo iba a la imprenta y yo ya había llevado un diseño general y lo íbamos corrigiendo en la imprenta. Entonces me bajé del ómnibus, vi que enfrente había una montonera de gente en un comercio, entonces me acerqué y ¿qué era? Estaban viendo la destrucción de las Torres Gemelas. Dios mío bendito, pensé yo. Llegué a la imprenta y dije, saca esa foto. ¿Qué iba a hacer? Decir, no iba a ponerme a discutir o que pusieran. Bueno, en la lectura de este libro, yo empecé a notar en la confección y después traté de pasarlo a la lectura, que la filosofía del tercero excluido no funcionaba bien con el tema color. No podía explicarlo. ¿Por qué? Porque los colores se combinaban y había muchos grados intermedios este, entre los colores y había muchas cosas que no requerían de una nueva filosofía y yo me daba cuenta que ya no podía ser la filosofía de sí o no, tampoco podía ser la filosofía de graduación perfecta. Más bien tenía que ser una filosofía como una ladera escabrosa. Es decir, en algunos momentos casi sí o no, en otros momentos casi una, una pendiente, pero combinados según el caso, según el color, según
Bueno, después de eso, como este libro, en este libro era muy importante las escalas de la realidad, yo quise iniciarme el estudio de la, el lado cuantitativo, escalas, valores de la realidad, y hice este libro, Escalas de la realidad, este, y traté de ser lo más sencillo posible, pero profundizar y profundizar todo lo que pudiera, inclusive de final, o sea, en el balneario no tenía agua potable y fabricamos, creamos un sistema de agua potable de 25 kilómetros y, y que anduvo excelente, tan excelente que fue el mejor del país certificado. Pero bueno, después, después se fue rompiendo por problemas de que no todas las personas están dispuestas a luchar por las cosas que están bien. Bueno, entonces este trabajo me desasnó de un montón de cosas, porque uno escribiendo aprende, aprende y aprende, investiga, aprende, lee otros libros. Bueno, me encontré que en Facultad de Ingeniería no había libros que hablaran específicamente de la escala o teoría de las escalas, no lo encontré, cosa que ver. Pero sí había diccionarios, tocos así, de la ciencia, y en esos diccionarios la palabra escala era una de las dos que ocupaban, la otra no me la acuerdo, que ocupaban más páginas, que tenía más atención de los científicos y más variedad. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué significa? Yo para esa época me había suscrito a una revista de ciencia, este, investigación y ciencia, y yo notaba que no había artículo en que no se usara la noción de escala, nombrándola o no nombrándola. Es decir, y, y encontré que me empezó a gustar y empecé a revisar revistas viejas y todos los artículos. En cambio, cuando iba a libros y artículos filosóficos, se atendía el lado cualitativo y el lado cuantitativo, o sea, que las cosas dependen también de las cuantías y de las cantidades, cero bola. Entonces querían resolver problemas filosóficos profundos sin, sin atender que eh, una persona y una comunidad sí son escalas de lo vivo, pero son muy diferentes. Y entonces querían hacer cosas globales que sirvieran para todo, pero que en definitiva yo me desilusioné mucho. Y leía, yo sé, y no encontraba, y menos en psicología. En psicología experimental sí encontré unas cuantas cosas muy lindas, muy lindas. Este, bueno, me encontré también que en la población y sobre todo, aún en los científicos y aún en los filósofos y los psicólogos, sí se sabe que el átomo, se sabe que la persona, se sabe que la comunidad, se sabe que la humanidad, pero no se conecta, es decir, se tratan un poco, no digo siempre, pero se tratan un poco como mundos aparte. Y eso es un disparate completo, es decir, el mundo real, en todo lo real, está contando lo micro, lo macro y lo meso. Encima, en muchos textos se niegan a hablar de lo meso, hablan de lo micro y lo macro como que, bueno, en cierto momento chocan y son de cosas diferentes y hay que tratarlas diferentes. Y el problema es que la percepción de los seres humanos es sobre todo en lo meso, en un nivel medio de escala, de valores.
Y, y que es más, lo que percibimos y en lo que andamos, a lo que estamos expuestos y que está expuesto a nosotros, en lo que afectamos y somos afectados, en lo que está a nuestro alcance, eso define la escala meso para nosotros, porque para otro ser vivo es otra la escala meso, ¿tá? Y para otro hecho real es otra la escala meso. La consecuencia del libro es que se iban resolviendo cuestiones filosóficas que yo había estudiado y nunca había encontrado este, soluciones verdaderas. Increíblemente, había encontrado a veces más soluciones bien documentadas, pero un poquito, a ver, bien documentadas en los antiguos y y algunos modernos. Entonces me encontré con que era una mina de diamantes para resolver problemas filosóficos, científicos, pero de la percepción y del color, desde luego. Y en el color hay consecuencias notables, bueno, que sería largo explicar, pero eh, el tema escala está enrabado con el tema color, no solo en cuanto se pueden hablar las dos cosas a la vez, sino que el tema color induce a una nueva filosofía más realista, más este, adecuada a los estudios de la realidad. Bueno, el libro tuve la malísima idea de decir, bueno, voy a probar con una editorial. Entonces, probé con una editorial de libros a edición, a pedido. No, las otras editoriales te dan los 500, 1000 o 300, lo que sea, y te los tenés que guardar en algún ropero de la casa. Esta no, bueno, está bien. Y además ofrecía alcance internacional por su difusión, cosa que las editoriales de acá no te ofrecen eso. Es increíble, te ofrecen muy poco. Ciertas editoriales, y bueno, y menos la imprenta imprimí y olvidate, no se preocupan más. El asunto es que era una mina de diamantes y yo dije, bueno, tuve problemas después porque, ¿qué sucede? Al depender esos libros, yo los tengo acá y capaz que los ataca la humedad o el polvo, bueno, pero a libros así, hechos con una empresa que, que te los da si lo pedís, los fabrica especialmente, lo encuaderna y te lo manda por, por correo. Las empresas nacen, crecen y desaparecen. Y esta empresa decreció y quedó en una sola persona, la responsable que tenía, que es la dueña. Y bueno, le rogué, como empresa no estaba mal, pero le rogué a ella este, comprarle algunos libros. El otro problema es que los libros te los vendía igual, carísimos, o sea, unos $50, $49, me acuerdo. Este, y había que esperar que los hicieran y y bueno, puede ser que tenga que ser una segunda edición que no sé si podré en esta vida o en la reencarnación. Como vi que era una fina de diamantes, empecé a profundizar. Se llama escalas cooperantes. ¿Qué quiere decir cooperantes? Es que yo acabo de decir hace un momento que en el mundo real
no todas las escalas de la realidad este, intervienen en un hecho entero. O sea, nosotros atendemos ciertas escalas, pero hay otras escalas de la realidad que están afectando, más chicas o más grandes, están afectando y no las consideramos, no las vemos, este, pero sobre todo se las segrega intelectualmente. Y, y acá lo que empecé a definir es que había una unidad o comunidad entre lo micro, lo meso y lo macro. No de entre todos, o sea, no podemos pretender que lo que estamos hablando ahora llegue a millones de kilómetros. No va a llegar, no va a llegar nunca. No es que va a llegar despacio. Este, y a lo extremadamente micro, que tampoco es posible. Bueno, entonces se empezaron a destapar temas impresionantes. Este, Cooperantes por eso, porque hay escalas que realmente están cooperando en el funcionamiento de algo, ¿no? Y otras que no están cooperando, no están interviniendo. Es decir, hay personas que manejan y jamás pensaron y entendieron cómo era el motor. Y está bien, no hay necesidad ninguna de entender el motor del auto para manejar. Pero si querés hacer otros autos, no tenés más remedio. O sea que cuando querés transformar y rehacer cosas, no hay remedio que entender el hecho entero, entero en el sentido de varias escalas, este, para poder este, hacer las cosas bien. Y se descubren algunas cosas. En el mundo nuestro hay escalas abundantes y otras escalas escasas y otras escalas ausentes. Es decir, se han hecho libros sobre esto, es decir, no lo inventé yo, es decir, en donde se descubre que en el mundo conocido hay escalas intermedias, por ejemplo, entre el neutrón y el electrón, de las cuales no tenemos noticia. Y en el mundo de los astros, de las grandes dimensiones, también hay escalas que no están. Quiere decir que hay escalas preferidas y que funcionan muy bien y que facilitan que funcione algo y otras que no. Eso es lo que quiere decir operante. Bueno, está comprobado que al cambiar de cuantía cambia la calidad. Ponemos a hervir agua y lo vemos enseguida. El agua se convierte en vapor. Pero lo que no suele decirse es que cuando cambia la cualidad, en algunos casos cambia la cantidad. Y ustedes en realidad lo saben, lo saben. Es decir, si pintamos con azul de témpera o en acuarela o bueno, lo que sea, distintos azules, podemos indicarlos en una escala, de azul más oscuro a azul más claro. Perfecto, pero esos azules nacen de materiales absolutamente diferentes. Sí hay aguados, o sea, puedo tomar un azul y aguarlo un poco o concentrarlo un poco, está bien. No cambia mucho la calidad, pero cambia la cantidad. Bueno, así que la ley de que cuando cambia la cualidad, cambia la cantidad, tiene su inverso, lo cual es explicable perfectamente. Y hay muchísimos otros problemas que se resuelven fácilmente por el simple observación de las escalas. Por ejemplo, la propiedad, ay, me olvido los nombres, este, a ver,
En matemáticas se dice, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. ¿Tá? Transitivo. ¿La cual es? La, Transitiva. la transitiva. Bien, hagamos lo mismo con los colores y es mentira. Porque si tenemos alta, baja percepción de los colores, que es la mayor parte de la población, tenemos en verde y después tenemos azules. Pero si tenemos alta percepción de los colores, hay verdes azulados y hay azules verdosos. Y hay toda una gama entre ambos. Entonces, si un color azul es otro, lo vemos igual a otro color azul, y ese azul lo vemos a otro color azul, no hay ninguna necesidad de que el primero y el tercero sean iguales. O sea, dos igualdades se juntan y no dan la tercera igualdad. O sea que podemos llegar a distinguir perfectamente el primer color del segundo color. Y bueno, como esa, muchísimas otras cosas, bueno, y soluciones a problemas muy antiguos, y es, bueno, ¿qué es la conciencia? Ah, hay un problema de escala en el tema conciencia. ¿Qué es la vida? Hay un problema de escala en qué es la vida. ¿Cuál es la diferencia entre cuantía y cualidad? Ah, según, según puede empezar a ser lo mismo, porque en la realidad, de verdad, van juntos siempre. No hay cualidad verdadera que esté en la realidad que no tenga cuantía. Desconfiemos de cualquier cualidad que hablemos y que digamos no tiene cuantía, es siempre sí. Ah, bueno, en la realidad eso es raro, en el pensamiento entra. Bueno, entonces este libro lo volví a hacer y diseñar yo con muchos dibujitos, pero sin colores, había que ahorrar plata. Este, y se descubren muchísimas otras cosas, es divertido. Bueno, entonces, como ya consideraba que la base científica, filosófica y cuantitativa estaba más o menos cumplida, y empecé a atender la, el lado cualitativo de la realidad. Como cualidades hay muchas, inclusive los filósofos entreveran cualidades que uno puede encontrar en la realidad y otras cualidades que son de nuestro pensamiento propiamente, de nuestra percepción. Y empecé a hacer una investigación de cualidades que sí se pudieran encontrar en la realidad. Me dediqué, como pueden ser muchas, a las 25 que yo considero principales, primeras, y que, y que pueden ser y son una ayuda esencial para el trabajo interdisciplinario y que distintas profesiones podamos de hablar por lo menos de las grandes concepciones, de las grandes nociones, con el mismo idioma, porque eso de las ciencias crípticas y analíticas tiene sus limitaciones, tiene sus cualidades y sus beneficios, pero tiene sus limitaciones. Entonces, el lado cuantitativo, bueno, y empecé a investigar, en realidad estaba sintetizando trabajos que había ya empezado hace mucho, y empecé a diferenciar y elegí un método. Porque, ¿qué pasa? Desde el tiempo de Platón y Aristóteles ya se había planteado la discusión si las cualidades eran unibles, si podían juntarse, o si cada una
era una cosa, un mundo completamente separado, que después lo juntábamos a la fuerza. Resulta que en el pensamiento es muy útil separar masa de organización, pero en el mundo real va junto. Y lo mismo con forma y contenido, entendiendo forma también el color como parte de la forma. Este, y entonces yo dije, no, acá está apareciendo que hay nociones que están unas dentro de otras. O sea, estaba dando las bases de una filosofía inclusiva. O sea, si yo tomo la noción de lo real, que abarca todo, está fenómeno, poca definición, pero mucho hay. Este, bueno, puedo decir, bueno, tiene su lado cuantitativo y su lado cualitativo, y los puedo diferenciar y puedo dar indicaciones, pero después tengo que reconocer que trabajan juntos. Entonces, del lado cuantitativo, de cualitativo, quiere decir, digo, bueno, y bueno, lo real, ¿qué tiene? Y lo cualitativo que tiene. Bueno, empecemos por la energía, está en todos lados, pero también el vacío, que es todo lo contrario. Lo vacío nadie lo reconoce como una cualidad. Se habla de como que una falta de energía. Bueno, falta de energía combinada con qué, porque con la nada no se puede. Así que tiene que haber dos realidades para poderlas combinar. Y bueno, y así salieron nociones, pares de nociones, como este, energía y vacío, sustancia y movimiento, contenido y forma, espacio y tiempo, materia y carga, volumen y distribución, distancia y plano, eternidad y distante, organización en masa, y dentro de masa la animada y la inanimada, que también van juntos. Pero eso no pretendo explicarlo ahora, y si solamente lo digo como ejemplo. De eso se pudo hacer un esquema sencillote, esquemático. Un segundo, no lo encuentro, ni siquiera sé dónde. Un segundo. Es este, no sé si las ven. Ahí están esas 25 cualidades esenciales del trabajo común, de toda la realidad, de entendimiento común de la realidad, y, y están en cierto esquema. No es un árbol exactamente, no reemplazan unas a otras, más bien una se puede desglosar en otras y funcionan separadas en la realidad, no totalmente separadas. Bien, este, obviamente se aclaran temas como, bueno, ¿podemos viajar en el tiempo o no? Y resulta que la percepción y entender el tiempo correctamente da soluciones, no para viajar tipo película, pero sí estamos viajando todo el tiempo porque nuestro cerebro jamás, jamás atiende el presente. El presente a lo sumo está allá, llega mediante luz al ojo, el ojo se transmite al cerebro tiempo después de que sucedió. O sea, jamás vemos el presente, siempre estamos viendo un pasado más o menos cercano. Cuando miramos en el campo, vemos el sol. Del sol nos llega su imagen con 8 minutos de diferencia de atraso. El árbol que está ahí, la persona que está ahí, de una fracción de segundo. Y la mano que tengo delante en menos de eso. O sea, estamos viendo la realidad en un presente
que armó el cerebro, armó el cerebro que tenemos en la retina, armó la percepción y que según los colores, según la forma, todo eso, después se junta y decimos, está pasando tal cosa. Y eso funciona bárbaro mientras lo que estamos haciendo no demore más que la información que nos está llegando. Entonces, ahí es donde aparece el problema de que si el cosmonauta nos pide ayuda, le vamos a dar información atrasada, siempre, no va a haber remedio. Pero bueno, y hay muchas cosas más, bueno, está. Este, eh, en el libro este, una cosa de las que denuncio es que el color tiene una trascendencia gigantesca en la vida, en el pensamiento de los humanos. Este, y en la ciencia, es decir, ¿cómo sabemos si una estrella se aleja o se acorta? ¿Cómo sabemos si una estrella es de esto o de aquel? ¿Cómo analizamos un material por el espectro? Por el espectro, es decir, el color es un elemento esencial del conocimiento. Por algo, apenas nos levantamos, apenas empezamos a trabajar, resulta que estamos viendo colores. No es por nada, el ser vivo que somos no está haciendo esfuerzos gigantescos por diversión. Bueno, y después hice este, de lo cual voy a contar muy poco, porque me estoy alargando, no sé ni qué hora es. Este, los dos primeros tercios del trabajo, lo que hice fue investigar lo que habían hablado sobre lo uno distintos pensadores a lo largo de los milenios y culturas y organizaciones, religiones y bueno, de todo tipo. Este, y bueno, es decir, ya Platón decía, o Sócrates decía, este, hablemos de lo uno, que es de lo que más se habla en la humanidad. Algo así es. O sea, lo uno, cualquier cosa es lo uno. De que agarras un pañuelo, es un pañuelo. Agarras una computadora, cualquier cosa la definimos como unidad. Y al ser unidad le damos límites y le damos este, consistencia, etc. Bueno, en lo anterior, en el libro del color, me olvidé de decir que en nuestro país, no sé en otros lados, es muy común, era muy común, decir, bueno, proyectemos edificios, construcciones este, funcionales, que funcionen bien y que su realidad, sí, pero su realidad en blanco y negro, porque resulta que el color también es realidad y no es una invención del cerebro, ni mucho menos. Sino, porque entonces tendríamos que decir, bueno, la forma es una invención del cerebro, la materia es una invención del cerebro, despacito. El cerebro es donde lo interpretamos. Este, y se decía, bueno, la forma primero y el color después, y bueno, está un poco errado eso. Bueno, en el libro Lo Uno se dedicaron a concebir cómo es la unidad. Y se encuentra que las unidades, para entender las realidades, una cosa es la realidad allí, otra cosa es cómo la realidad la entendemos, y nosotros, para entenderla, la simplificamos, la cosificamos, la caricaturizamos, que es algo muy interesante la palabra, porque
es completamente diferente a decir que las disfrazamos o le ponemos una careta. Es todo lo contrario. Caricaturizar es encontrar los rasgos esenciales para entender algo. Pavada, pavada, es decir, en los estudios psicológicos se encuentra un fenómeno muy particular. Se muestra una foto a una persona y se mide el tiempo que entendiste de la foto. Ah, un barquito. Bueno, está fenómeno. Y a muchas personas. Y a otras personas se le muestra un dibujito de barquito. Se demora lo mismo. Lo que el cerebro está haciendo es caricaturizar las cosas. Y bueno, está. El asunto es que este, toda esa formalización, cosificación del mundo nos permite vivir, nos permite agarrar las cosas, nos permite usarlas, darle propiedades, todo eso. Pero también está en la base de los delitos, también está en la base de las guerras y también está en la base de todas las maldades. O sea, se caricaturizó mal, se cosificó mal. Y entonces se separó, por ejemplo, completamente la persona de la comunidad. Y después se habla de la persona de la comunidad como si fueran mundo aparte. Un corno, no son mundo aparte. Están trabajando juntos. Juntos no quiere decir que sean lo mismo, desde luego que no, pero están trabajando juntos. Bueno, y el último tercio del libro empiezo a definir mi propuesta de qué es la unidad y de cómo se puede utilizar para unir o para desunir, para la paz o para la guerra, para juntar gente y hacer cosas bien, y cómo se usa también para dividir reinarás en los imperios y en todas las cosas que para mí son desubiques completos de cómo es la realidad. Está. Este, bueno, y cómo unimos los colores, qué características visuales tenemos que nos facilitan unir ciertos colores, fusionar ciertos colores, que en realidad vienen diferentes y nosotros los convertimos en uno solo, o para separar colores que vienen de repente muy iguales y los separamos. Y tenemos capacidades para separar. Es decir, tenemos capacidades para unir, tenemos capacidades para separar. Y creamos herramientas y esas herramientas les hemos llevado a que puedan ayudarnos a unir y a separar. Y es mentira, mentira que todas las herramientas dependan solamente de acá, de cómo las usemos. Es mentira, porque hay herramientas que jamás se van a usar para unir y herramientas para unir que jamás se van a usar para separar. Pero todo eso, bueno, está. Y bueno, y por último, bueno, el último libro, que lo que hago es una síntesis de todo eso, pero tratando de pasar a un nivel superior de concepción y uniendo todas estas nociones para que tengan utilidad y todo eso. Y acá venía recién la segunda parte, que era ver el artículo que estaba preparando, algunos borradores del artículo, algunas ideas del artículo que estaba preparando sobre cómo economizamos nuestro organismo. Vamos a entender cuando decimos organismo. Nuestro organismo que hereda evolución de la especie de millones de años, de las especies de millones de años, que atiende la evolución de la cultura de la humanidad, por lo menos, y que atiende la, lo que aprendimos en ciertas edades en que se abrieron ventanitas a aprender
ventanitas orgánicamente organizadas, a aprender sobre el color, sobre la forma, sobre el movimiento, y que esas ventanitas se abren en cierto momento y se cierran en otro. Lamentablemente es así. Y después puede haber algún hecho muy impresionante que él abra. Y cómo esas ventanitas están organizadas en nuestro proceso de conocer ordenadamente unas de otras. No podemos emprender colores si no primero entendimos qué son los bordes. Y así todo, es decir, el cuadro de la organización, de cómo aprendemos los colores, que dicho sea de paso se enseña muy mal en las escuelas y los liceos, este, este es un cuadro y tiene una enorme cantidad de variables. La roja es el color y como ven no está al principio de la formación del bebé, del niño. Está después de que el niño ya haya aprendido las herramientas que le permitan atender el color. Y después sigue. Y después todas se cierran. Hay una que no se cierra, que es el razonamiento. Podemos aprender razonamiento, lógica y lo que sea toda la vida. Y eso nos ayuda. Nos ayuda cuando estamos en una facultad de artes o de arquitectura o de lo que sea, y la apertura a la sensibilidad de los colores finos se cerró hace tiempo. Ya no lo tenemos, no podemos modificar o podemos con mucha dificultad. Sí podemos razonar, sí podemos razonar. Es decir, Mondrian maneja colores, precioso, pero maneja muchos tonos de colores. Aprendemos muchos tonos de colores con él o aprendemos cómo proporcionarlos, organizarlos y darles una estética conveniente. Entonces, eso es también algo muy interesante. Bueno, entrando en el borrador, voy a decir unas pocas palabras. Se trata de pasar a un nivel superior de comprensión de la realidad. Necesitamos saber cuáles son las leyes más esenciales de la naturaleza detrás, y de nuestro organismo incluido, detrás de las leyes de la percepción del color, detrás de todo, de cada procedimiento visual. ¿Qué necesidad vital hay detrás de todas esas características que las aprendemos, pero no las conectamos con qué necesidad, por qué la precisamos? Estas conexiones y esos niveles superiores suelen ser muy ignorados en las investigaciones científicas y psicológicas. Me anoté también en la revista Ciencia y Cerebro y aparece el mismo problema que con la inteligencia artificial. No van a darnos más de lo que se puede encontrar, se encontrará en la literatura. Es decir, no van a darnos si no investigan donde hay que investigar, no van a darnos resolución. Bueno, entonces encontré que, bueno, el ser humano y el sistema selecciona, selecciona y selecciona. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos que atender un mundo, no digo un universo, un mundo enorme y lleno de detalles, lleno de escalas, lleno de aspectos, con capacidades limitadas. Y tenemos que traducirlas a unas pocas que nos interesen para operar, para razonar, para progresar. Entonces, sí hay una serie de cualidades. Hay una separación excesiva de cualidades
y cuantías. Preferimos las variables que la especie, la comunidad y nuestro aprendizaje ya han identificado como útiles y despreciamos campos enteros de la investigación simplemente porque no nos entra ni la sospecha de que sí. Preferimos cierto rango de valores y somos ciegos a otros. Atendemos no solo una gama de intensidades de grises, atendemos colores. ¿Por qué? ¿Por qué atendemos con tres tipos de cono una gama que es única? Porque entonces hacemos tres conjuntos, tres gamas, y nuestro cerebro puede decir, ah, bueno, en la gama del rojo tenemos esto. Ah, y en la gama, y resulta que sumando las tres gamas, tenemos una gama muchísimo más amplia que la que nos permiten los conos. O sea que tenemos una visión muchísimo más realista, con muchísimo más detalle, con muchísimo más capacidad de tener consecuencias que si tuviéramos, eso lo hacen muchos animales, vamos a tener, y algunos cuatro tipos de células, de conos, y la especie humana no siempre tuvo tres conos. Bueno, está. No vemos cualquier tamaño. Si un color cae en el campo chiquito que vemos con nuestra fobia, el rojo no se ve exactamente igual que si cae en el lateral. Vaya, lo descubrí manejando. Entonces decía, bueno, yo miro la luz roja del que está delante, veo un rojo. Pero miro para el costado, estoy viendo otro rojo ahí, despacito. Y es muy sencillo. Es decir, la, la capacidad de percibir una fórmula de distintos colores, de gris, de llamados rojos, que para mí deberían llamarse bordó, de azules, que para mí deberían llamarse violeta, y de verdes, este, es, no, ni me acuerdo de qué estaba hablando, ya me pasé de tanto papá. Bueno, es es distinta en cada uno de los anillos de la retina. Por lo tanto, cada uno de los anillos de la retina no percibe exactamente igual los colores. Y eso no está muy investigado. También el problema de la velocidad afecta también los colores. Se han inventado este, aparatitos que mirando los colores de la piel identifican los pulsos y te pueden dar el ritmo de pulsación. ¿Por qué? Porque cambiamos levemente los colores de la cara en cada pulsación. Los eh, cambios demasiado rápidos, cortos, breves y en colores poco contrastados, no son invisibles. O sea que queremos algo que sea bien visible, pues señor, no podemos usar colores isoluminantes. Tenemos que usar colores que se destaquen bien unas cosas sobre la otra. Bueno, y muchas cosas más. En general no atendemos la realidad total, toda la realidad, toda, entera, total, integral. Son tres cosas. Generalmente se habla de la realidad total, pero son tres cosas. Total es muchos objetos. Entera es muchas escalas. Integral es muchos aspectos. O sea que cuando decimos que falta acá algo, bueno, especifiquemos. Faltan calidades. Ah, esto es muy poco integral, es parcial. Faltan escalas. Ah, bueno, eso es muy poco entero.
es muy escaso, escaso. Y en total, bueno, ese ya se entiende. Hay un ahorro esencial, es decir, si pudiéramos ver, vamos a suponer que pudiéramos ver todos los colores, todas las caras, bueno, suponiendo un ojo omnisapiente, digamos, omniperceptivo, ¿cómo tendría que ser el nervio óptico para llegar al cerebro? Tendríamos que llevarlo en un carrito, tremendo. ¿Y el cerebro cómo podría trabajar con eso? Tendría que hacer todas las elaboraciones ya en la cabeza, dentro de la cabeza. Pero resulta que el cerebro, no es solo cerebro, no está solo dentro del cráneo, está también en los ojos. Los ojos tienen cerebro que ya hacen una cantidad impresionante de procesos a lo que se ve y que le dan ya cosas solucionadas a la corteza cerebral, a la corteza visual y de ahí a otro. Entonces, tenemos que atender todos esos pasos. Bueno, y eso atender, acá viene lo último. Ese atender no puede ser una persona, y menos una persona que ya está en las descuentos, como yo. Ya tengo 80 pasados. Este, tiene que ser instituciones, grupos, comunidades, que es la forma de resolver grandes temas que no puede resolver una persona sola. Y aún una persona cuando lo resuelve, en realidad está apelando a todo un montón de conocimientos e información de la comunidad. De la comunidad, bueno, otro tema. Entonces, redondeando, me va a llevar un poquito de tiempo hacer el artículo. No sé si para el mes que viene o el otro lo tendré pronto porque, ¿qué parece? Al atender tantas teclas, mm, lleva tiempo. Y bueno, todas las preguntas que se les ocurran. Me olvidé de decir que edité 25 ejemplares de la única revista de filosofía semestral arbitrada del Uruguay, este, que llegó a tener mucho, pero después tuve que abandonar porque el cuerpo no da. Discúlpenme, tengan en cuenta que el cuerpo no da. Perdón, todas las preguntas que quieran. Bueno, Dardo, muchas gracias. La verdad que tu ponencia nos invita a una reflexión profunda sobre las cosas. Yo diría que más bien como de una precisión quirúrgica y también a tener formación, ¿no? Para poder ver las cosas de la manera como la ves vos. Así que bueno, abrimos el espacio de preguntas. Sí, Bueno, a mí siempre ¿cómo me te va, disparó. Lisa? Recién, Ah, recién, Lisa. Ah, recién me Lisa, doy Lisa. cuenta, pues no miré nada. Dale, ¿Cómo? dale, José Luis. Sí, A mí siempre me disparó muchas ideas para investigar, leer los libros de Dardo. O sea, eh, no solo que expone temas y va en profundidad, sino que siempre me ha resultado muy útil porque abre situaciones o abre campos o abre ideas para investigar cosas nuevas. O sea, muchas ideas he sacado de leer a Dardo para iniciar algún proyecto que otro de investigación, ¿no? Eh, no sé, por dar un ejemplo. Eh, Hace un par de años, o más, desde 2018, más o menos 2017, 2018, eh, empecé a pensar que era mejor estudiar el color en términos de gradaciones, y no solamente gradaciones como escalas de colores, como cuando uno va mezclando un color saturado con gris o con blanco o con negro, que es una escalita gradual de variación de color, sino eh, toda la concepción de la teoría del color.
que muchas veces se entiende sobre la base de oposiciones, colores fríos, colores cálidos, colores cromáticos, colores acromáticos, eh, contraste versus asimilaciones, o sea, todos opuestos, ¿no? Y una cosa que se me ocurrió, eh, fíjense, por ejemplo, el tema del contraste simultáneo y la asimilación, que son dos fenómenos que produce el sistema visual, porque se ha adaptado durante millones de años para tener ese mecanismo, que en muchas situaciones, o diría en todas las situaciones, es sumamente útil. O sea, vivimos gracias a que existe el contraste simultáneo. Y, y bueno, ¿y qué pasa con la asimilación? Porque es el efecto contrario. O sea, si yo tengo un fondo gris y pongo un manchón grande de rojo, bueno, resulta que ese gris se va a ver verdoso, ese fondo gris se va a teñir de verde. O si rodeo un rectángulo gris con un fondo rojo, ese rectángulo gris se va a ver verdoso. Ahora, si en vez de hacer eso, sobre ese fondo gris, yo pongo pequeñas líneas, delgadas líneas rojas, resulta que el fondo, en vez de verse verdoso, se va a ver rojizo. O sea, es el efecto contrario. Y eso es una cuestión de escala. Entonces, se me ocurrió, si uno va haciendo gradualmente, variando el tamaño de esas líneas, va a llegar un momento que va a pasar gradualmente del contraste a la asimilación, que son dos cosas que están en los extremos opuestos, pero en algún punto no va a producir ningún efecto, ¿no? Bueno, le he dado a hacer ese ejercicio a muchos estudiantes y no encontré que lo pudieran resolver o que se pudiera resolver de una manera que uno mire toda la secuencia y diga, bueno, esto es contraste, acá no pasa nada, el contraste va disminuyendo y en algún momento empieza a aparecer una leve asimilación y después finalmente esa asimilación es tan fuerte que uno no puede dejar de ver ese color en el fondo. Me acuerdo que esto lo mostró Elisa Colombo en una de las sesiones, sobre todo el problema de la asimilación, en una de las sesiones que organizó Dardo, que creo que estuvo Elisa también, en Montevideo. Bueno, como eso, cientos de cosas, ¿no? No sé, montones de ideas que se disparan a partir del pensamiento de Dardo. No, era un comentario nada más, no Sí, tanto una pregunta. eh, es un tema apasionante. Es como cuando aparecen ilusiones ópticas, me encanta estudiar las ilusiones ópticas y buscar cómo se producen. Y esto es algo que obviamente está no en el objeto, no, probablemente no en el recorrido del objeto al ojo, pero sí puede empezar a estar de ahí en adelante. Y yo creo que a investigarlo, como muchos otros temas, es decir, yo creo que como que se está destapando un tarro en donde ustedes van a ser precursores, yo no sé si de una ciencia, pero de un campo de la ciencia sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, he visto todos los trabajos y he estado en algunos congresos internacionales y he visto muchísimo trabajo y muchísima inteligencia aplicada, muchísimo estudio, pero como que llegan a una pared y no la traspasan, llegan a la pared y no traspasan. Y no yo, porque yo ya les digo, estoy en medio de salir. Ustedes, si logran empezar a traspasar esas paredes, ingeniarse, para ingeniarse es buena ayuda este, eh, equiparse con un poco de método científico y un poco de filosofía general que
diga, bueno, acá qué pasa, y que abra la mente, porque yo he visto, mismo en la revista de ciencia, yo veo muy cerrados ciertas cosas, ciertos temas, muy cerrados en lo que presentan, que curiosamente en la literatura, es decir, al escribir, utilizan cosas que están diciendo que no hay que utilizar, pero yo no tengo otra opción que, que decir, no, no he investigado eso. En cierto momento intenté, pero no daba, el cuero no daba, el tiempo no daba. Y, y es un tema precioso. ¿Por qué? Porque cuando resolves ese tema, no solo resolves el tema, también eso va a tener consecuencias en cómo entendemos el mundo entero. Siempre pasa eso. Es decir, se resuelve un tema y uno dice, ah, pero entonces se acá se con conclusión. Pero bueno, sí, este, se lo paso, le pateo las pelotas. ¿Qué voy a hacer? Sobre, no, sobre lo que decía José Luis, sí, totalmente. Yo no me había planteado antes, tal vez es por lo que señalaba Dardo, la historia que tiene un poco la comunidad académica arquitectónica aquí en Uruguay, que es bastante acromática, ¿no? Una postura bastante aséptica en cuanto al color cromático. Entonces, cuando empecé a leer muchas ideas acerca del vínculo entre la escala y color, se me ocurrió pensar, ¿no? Que los objetos arquitectónicos esencialmente podrían ser analizados desde ese punto de vista, que es como una cuestión, una sustancia de base, básicamente el atributo y el carácter, así, en la primera impresión que uno tiene sobre un objeto tiene que ver con eso, con un vínculo, son como tamaños de colores, ¿no? Es la primera impresión que uno tiene. Y en ese sentido quería preguntarte, Dardo, si podrías ilustrar a través de algún hecho arquitectónico, no sé, desafíos o aspectos a destacar en relación al vínculo escala y color. ¿Algún hecho, algo que te conmueva, para bien o para mal? Sí, em, contigo y con otra muchacha que ahora no me acuerdo el nombre, estuvimos viendo Ah, sí, sí, se me acuerda, sí. aulas, aulas escolares y, y se estaba haciendo un trabajo muy interesante, pero cuando uno analiza, bueno, y este chiquilín, en la etapa en que define la fineza de su sensibilidad a los colores, en donde estaba. Entonces estaba en un barrio en donde lo que había era gris y había varios tonos de gris, pero inclusive esos tonos de gris no le eran importantes, porque tiene que haber colores para que uno afine nuestra sensibilidad, pero también un por qué afinarla. Entonces, estaban en un barrio todo gris, con árboles, en donde a nadie le importaba el color de los árboles, a nadie le importaba el color de los troncos, a nadie le importaba el color de las casas. Eso empezó a cambiar un poco, pero si el chiquilín estaba en un barrio de comercios, resulta que tienen las paredes pintadas y entonces ciertos colores los ve y identifica, ah, voy a la ferretería azul o voy a la panadería con cristales, o sea, porque esto no es solo colores, sino las decía, ¿no? Este, entonces, creo que es esencial cambiar un poco la enseñanza, o por lo menos el ámbito físico en que vive el alumno, el niño y la maestra, que era lo que se estaba intentando ahí, o sea, se ponía un verde, pero no era cualquier verde. Y en un lugar un verde y en otro lugar otro. Entonces eso obligaba al niño a entender eso. Si además este, se le facilitaba, bueno, eso es un verde, ¿cómo? Y se le preguntaba a la clase.
tiene azul, tiene amarillo, o se le dice, bueno, es un verde inglés. Bueno, el niño tiene que definir los colores, pero además relacionarlos con las palabras, ¿no? Entonces, sí, es un tema a atacar. Y fíjense que estamos hablando de la población y de la ignorancia y el analfabetismo de mucha gente, de la mayor parte de la gente, en cuanto a colores y apreciación de los colores para distinguir partes, unidades, subunidades y combinaciones de unidades. El color ayuda mucho. También se puede usar para mal, desde luego, pero hay un campo enorme. Se están abriendo campos muy grandes. No sé si contesté, pero Sí, muchas si me voy por gracias. la Sí, rama. recuerdo que otra cosa que... Dardo, ¿se puede preguntar, no? No, recuerdo ¿cómo, Alfonso? Se puede preguntar. Sí, se puede preguntar. Dardo, un gusto volver a verte Mucho nuevamente. gusto. Muchas ¿Cómo gracias anda? por estar en el Uruguay. Quiero hacerte una pregunta. Yo ya en 3 congresos he llevado unas maquetas sobre mobiliario urbano, de ver el Mm. color a distancia, y resulta que hasta ahora no entiendo, y he leído tus libros, por qué de cerca ves una mezcla donde, donde amarillo y, por decirte, amarillo y azul hacen verde, pero de lejos resulta que el rojo y el verde hacen amarillo. O sea, las leyes de mezcla cambian de acuerdo a la distancia. Y yo Cambian. lo hago, Sí, sí. he avanzado con eso, he desarrollado más cosas y no he podido, no sé si voy a poder Bueno, lo presentarlo que yo he encontrado en la es universidad, lo que decía hace un no sé. rato. Decía hace un rato Entonces, de que los campos visuales del ojo no son igual de receptores a los colores, tienen fórmulas distintas de azules, verdes y rojos. Y entonces vemos con el centro de nuestra vista una estampilla de color habano, por ejemplo, lo entendemos bárbaro, pero cuando vamos a pintar la pared de habano y comparamos unas gotas de ese color con la estampilla, están iguales. Y resulta que cuando es la pared está diferente. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la pintura? No, está en nuestra percepción más amplia, más cerca, más fina, y cada una de ellas te da un color un poco distinto. Es decir, en general se reconoce el color, ¿no? Pero bueno, y cuando haces combinaciones, peor. Es decir, cuando en el televisor o en la pantalla esta, uno ve un color, en realidad está viendo 3 puntitos de colores distintos, cada uno con una intensidad eléctrica, es decir, de iluminación distinta. Bien, pero cuando ves la pantalla, ves el conjunto. Algo así descubrieron los impresionistas que te pintaban cosas que vos las mirabas de cerca y no las entendías. Por eso yo puse este cuadro impresionista, que es un poco particular, no es cualquier impresionista, que si lo mirás de cerca no se entiende mucho, los bordes son complejos. Y lo mirás de lejos, se entendió clarito que era un barquito. Este, hay que estudiar, bueno, esas diferencias, esas cosas que parecerían no incidir. Hay gente que no le interesa, es decir, al comerciante que vende su producto porque es de tal o cual color, bueno, no le interesa mucho. Este, al, al militar que pinta sus este, barcos o tanques de colores que confundan,
Bueno, es decir, utiliza algo, pero no exactamente lo mismo. Es decir, sí, es todo otro tema a investigar, por favor. Hermosísimo tema también a investigar, pero buscándole a ver dónde está la trampa en nuestro cerebro. Y generalmente no está en la corteza o en ya más arriba. Muchas veces, pero muchas veces está en la propia retina, que tiene tremenda estructura de comparación. Nosotros hicimos unos dibujos de esa estructura. Bueno, me pongo a buscar cosas. Bueno, no. Y esa estructura sí que es compleja y sí que está poco investigada. Va, relativamente poco investigada. Y habría que decir, bueno, vamos a poner esa combinación acá, 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 pero vos siempre mirá adelante. ¿Ah? Porque si mirás para ese lado, se fue toda la experiencia. Es decir, que lo veas de reojo y vas a ver que vemos un poco distintos los colores. Es- Ok, Dardo, muchas gracias por las aclaraciones. Gracias por nada, porque son temas que no puedo contestar. En los tres casos tiré la pelota, porque no puedo contestar porque ya se haya hecho la investigación, porque no la hay, no la he encontrado. Seguramente en algún lado hay, porque en esto, como en todas las cosas de la vida, hay gente que investiga muy bien, pero no difunde mucho, o sea, no logra difundir mucho ni hacer conocer mucho sus conocimientos, y otros, como en un artículo de ciencia que criticaba la ciencia, un artículo de ciencia que criticaba la ciencia, y bueno, si lo decimos de cierta manera va a haber plata para seguir investigando, y si nos enredamos mucho, no va a haber. ¿Qué querés que te diga? Es decir, no es la investigación de los colores un tema que no esté dependiendo de ciertos condicionantes ambientales, humanas, culturales, bueno, de presiones, de todo eso. Bueno, muchas gracias, Nardo.